Hola, ¿qué tal, fanático y fanática del trading? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoWait. Yo soy José Antonio Gómez y este es tu canal de trading, tu canal para aprender trading y bolsa, para aprender a sacar rentabilidad en los mercados financieros. Estamos de celebración y es que hemos llegado a los 100 suscriptores en el canal, así que estamos de enhorabuena. Gracias a vosotros por estar ahí siguiendo este canal y siguiendo este vídeo y por todo lo que vendrá. De momento os dejo aquí abajo el enlace a nuestro canal de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, donde en los próximos días lanzaremos algún tipo de sorteo o algún regalo por la celebración de estos 100 suscriptores, que va creciendo la comunidad y poco a poco cada vez vamos siendo más dentro de este joven canal, así que esperamos crecer mucho más. Vamos a ver el análisis de las acciones del mercado americano, cómo está y cómo se presenta esta semana las acciones, que esta pasada ha dado bastante movimiento por el cierre del mes, un mes bajista en el que todo el mercado ha estado en caída, y veremos qué oportunidades se nos presentan para la próxima semana. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final porque empezamos. Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, pues empezamos el análisis con los indicadores, los principales indicadores del mercado americano, el S&P 500, el ETF del SPY, donde bueno, tenemos todos los tiempos cortos en tendencia bajista y con varios canales pues que se van respetando y que van siguiendo su senda bajista, ¿no? Como vemos en las velas de 4 horas, en las velas de 1 hora, y donde van marcando zonas claras y posibles rebotes en el precio, en el mercado, donde si el precio vuelve, digamos, a esa zona, pues puede volver a caer, ¿no? Como siempre decimos, lo más prudente y lo más aconsejable es siempre operar a favor de la tendencia, ¿vale? Si aquí estamos viendo claramente que tenemos una tendencia bajista en este caso, en este cuadro de tiempos, ¿no? En estas velas, lo más prudente siempre pues, es hacer operaciones en corto a favor de la tendencia, por lo tanto buscando estas referencias dentro del precio, dentro de los gráficos, como puede ser por ejemplo esta zona interesante para mí, donde el precio sí llega aquí en la jornada del lunes o del martes. En algún momento pues puede ser interesante coger otro corto porque probablemente venga una corrección bajista, ¿vale? Porque el mercado está bajista, por tanto la fuerza de quienes están tirando el precio para abajo, en este caso los peces gordos y los grandes inversores, siempre es hacia abajo, ¿vale? Es bajista, estamos en una etapa de corrección a largo plazo. Como podemos ver en velas ya de diario incluso, vemos aquí claramente una tendencia ya bajista desde el 1 de mayo, o sea que prácticamente todo el mes de mayo ha sido bajista, con correcciones puntuales, por supuesto, ¿vale? Y hay jornadas pues que no se pueden hacer operaciones en corto, pero siempre la tendencia principal es la que domina el mercado, ¿vale? Aquí en velas semanales vemos cómo había una tendencia alcista muy clara, pero que ya se ha roto esa tendencia alcista. Esta línea nos marca esa tendencia alcista y el mercado ya ha salido de esa tendencia alcista. Por lo tanto, si sale de una tendencia alcista, lo lógico es que en tiempos inferiores venga una tendencia bajista, ¿vale? Y así es. De hecho, todos los tiempos está en bajista, ¿vale? Ahora en velas de diario nos estamos acercando a esta zona, bueno, estamos ya de hecho en esta zona de los 275, 272, donde podría ser una zona que venga cierta corrección, ¿vale? Como ha pasado aquí, ¿vale? Así que aquí hay que estar prudente en esos cortos porque podría venir una corrección algo más severa, ¿vale? Aquí yo lo tengo marcado también en la gráfica de 4 horas, ¿vale? Por lo tanto, estamos en la parte baja del canal, en este caso estas líneas de soporte, y podrían darse correcciones algo más grandes que veremos hasta dónde pueden llegar. Pero
Lo que sí que está claro es que estas posibles zonas pues, son interesantes de poder probar una operación en corto, ¿no? Y sobre todo cuando coinciden pues, en varios tiempos o en varias periodicidades, digamos, a la misma vez, ¿vale? Por tanto, SPY, por ejemplo, tenemos que tener precaución, puesto que estamos aquí y el precio podría querer corregir. Veremos cómo abre el lunes y, por tanto, incertidumbre en este caso si lo más prudente es operar en corto o operar en largo. Bien, en el caso de QQQ tenemos una situación también similar, como digo, tendencia bajista general en todos los tiempos pequeños, tiempo grande igual, misma situación, y esta zona de aquí, que todavía en este caso le queda un poquito de recorrido, pues lo más probable es que el Nasdaq, el QQQ, el ETF del Nasdaq, pueda seguir cayendo hasta los $171, ¿vale? Por tanto, en este todavía tenemos recorrido bajista y, como decíamos, estas zonas pues, son interesantes para que el precio pueda subir, tocar y rebotar hacia abajo nuevamente, ¿vale? Por tanto, operaciones en corto para Nasdaq. Bien, Dow Jones, el ETF día, también situación muy parecida. Por tanto, tenemos todo el mercado bajista y en este caso no tenemos una zona clara y evidente hasta más abajo, incluso prácticamente el origen de este movimiento, ¿no? En esta parte baja o quizá en este de aquí, ¿vale? Donde se origina siempre un movimiento con fuerza, ¿no? Que ha empezado el movimiento muy severo y que luego ha llegado pues hasta donde haya podido llegar, ¿vale? En este caso desde aquí pues prácticamente se ha ido hasta aquí arriba sin rechistar, o desde su origen, que ha sido este, con esta ligera corrección después, y se ha ido hasta aquí. Por tanto, sería bastante factible y posible en los días que tarde, pero que el Dow Jones acabe bajando a los 231, 230 dólares, ¿vale? Que haga esa corrección más severa y más grande. Por tanto, veremos si lo llega a hacer o no, pero en este caso no tiene como el SPY pues una posible zona fuerte o importante que pueda retener ahí ese precio. Por supuesto, se puede parar en cualquier momento. Eso siempre partimos de la base de que el precio va a hacer lo que quiera y cualquier hipótesis o cualquier análisis siempre es basado en la probabilidad de lo que a cada uno le parece, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener eso en cuenta y claro. Bien, y empezamos con las acciones. Por ejemplo, Apple dio operaciones muy chulas. Por ejemplo, el mismo viernes, esta operación aquí, donde yo tenía esta zona marcada y a mí no me entró por nada, por apenas unos céntimos de dólar. Tenía de hecho la operación puesta en automático, que si me tocaba aproximadamente los 178,10, pues aproximadamente me comprara en corto, y no la cogí. Bueno, al final el precio acabó cayendo, yo ya no la tenía vigilando y por tanto no pude aprovechar nada más. Ahora, tal y como está esa situación, como podemos ver aquí, está respetando este canal bajista en velas de 1 hora, este canal de velas de 4 horas, ¿vale? Que es un poquito más estricto y más severo con la corrección grande que está haciendo, y nos estamos acercando a esta zona de los 173, ¿vale? Esta zona puede ser una zona de posible corrección y que el precio se vaya hacia arriba, por tanto tenemos que tener cierta precaución, ¿vale? Jones sigue en velas de 15 minutos, tras esta caída, este impulso fuerte, veo esta zona interesante para cortos si es que la apertura del lunes, por ejemplo, pues fuese al alza para ir a buscar esta zona, para volver a intentar un corto desde ese sitio, desde esa posición. Pero sí que sería prudente de o bien recoger beneficios parciales en esa zona y dejar una pequeña parte por si quisiera seguir cayendo y no respetas esta zona, o cerraría completamente toda la operación, puesto que estamos ya en una zona de posible rebote alcista, ¿vale? En el caso de Apple, en tiempos más grandes, ¿ves? Tenemos la misma situación aquí, ¿no? Esta zona es una zona de posibles compras en velas diarias, en velas semanales también, y por tanto podría ser y sería lógico que hiciese corrección. Además coincide con el retroceso del 50-60% de Fibonacci después de toda esta subida, por tanto sería bastante lógico y con bastante probabilidad que el precio aquí intentase corregir. No sé o no sabemos cuánto puede llegar a corregir, pero
desde luego ante esa posibilidad pues hay que tener un poquito de prudencia y de sensatez en ese caso, ¿vale? En caso, de momento es la situación que hay, en caso de que el precio ya se gire hacia arriba, pues entonces veríamos y adaptaríamos esa posición o esa interpretación del mercado en ese punto, en ese momento. Bien, Facebook también una situación similar. Tras abrir el mercado con un gap down se ha creado esta zona importante de posibles ventas en velas de 15 minutos, en velas de 1 hora también en el alto del canal, y como vemos aquí hay un canal bajista perfectamente marcado y delimitado que lo va respetando una y otra vez, ¿vale? Y la parte baja, como podéis ver aquí, pues también, ¿no? Al final el precio se mueve desde aquí hasta aquí y por tanto tenemos ahí ese marco, ese abanico de posibles operaciones, pero veis, aquí se ve claramente lo que decimos de la potencia de ir a favor de la tendencia, ¿vale? Aquí tenemos claramente una tendencia bajista en el caso de Facebook en velas de 4 horas y en velas de una hora, y fijaos lo que pasa cada vez que el precio cae, ¿no? El precio toca esta zona, o bien aquí y el precio se desploma, ¿vale? Prácticamente en 3-4 velas de una hora el precio se ha ido abajo. Esto da beneficio pues rápido, y además en opciones, que es uno de los mercados que opero yo, valorizan muy bien los contratos y por tanto aquí tenemos beneficios desorbitados, ¿no? De 400, 500, 600%, con bastante facilidad, ¿vale? En cambio, cuando es al revés, que también se podrían coger las operaciones en largo, le cuesta más, el precio no sube con tanta facilidad. El precio, cuando quiere subir de aquí para arriba hasta llegar aquí, fijaros que sube, se frena, incluso retrocede, sube otra vez, retrocede, se queda ahí un rato haciendo el tonto, vuelve a retroceder otra vez y luego al final acaba subiendo. Por lo tanto, le cuesta más, y en el caso de opciones le cuesta más revalorizar. Sí que es verdad que en acciones al final pues da igual, ¿no? Si entramos aquí en corto y cerramos aquí, y abrimos aquí en largo y cerramos aquí, pues tenemos el beneficio igual porque no se devalúan los contratos. En cambio, en las opciones sí. Bien, eso es la clave un poco de conocer el producto que estemos operando y aprovechar siempre o intentar sacar el máximo beneficio a nuestro favor. Por eso, en ese sentido, y tras yo haber hecho alguna prueba que otra de intentar aquí, sí que puedes tener beneficios cortos, de a lo mejor un 50, un 60, un 70% o incluso un 100 en algún caso, pero una vez que el precio ya deja de tener fuerza e impulso para llegar hasta arriba, empieza a perder mucho valor en opciones y deja de ser rentable. Incluso a veces, aun y teniendo este movimiento entero de aquí a aquí, prácticamente no has ganado dinero, porque en el camino se ha ido devaluando tanto el contrato que acabas teniendo pérdida, ¿no? O incluso saltando el stop cuando el movimiento de la acción realmente ha sido bueno, ¿vale? Porque no nos olvidemos que al final las opciones es un producto derivado que, aunque dependa del precio de la acción, tiene su propia volatilidad y su propio volumen, y por tanto depende de la oferta y la demanda que haya la gente operando en ese producto. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta y hay que ser precavidos en ello, ¿no? Porque si no, aunque el movimiento sea bueno, vamos a perder dinero. Por tanto, siempre a favor de la tendencia, que es donde van los peces gordos. Recordar que nosotros acompañamos a los tiburones. Si los tiburones están tirando el precio hacia abajo, nosotros vamos con ellos. Precio hacia abajo, y es donde mejor sacaremos rentabilidad a nuestra inversión. Por tanto, Facebook de momento en tiempos cortos bajista. Y como podemos ver aquí, en tiempos largos, a pesar de estar en una situación también parecida como Apple y los indicadores que habíamos visto, en este caso todavía le queda recorrido hasta llegar a esta zona de posibles compras en velas semanales. En velas diarias ya tenemos una tendencia bajista, por lo tanto el mercado está bajista para Facebook en todos sus tiempos relativamente pequeños, ¿vale? Hasta las velas semanales no tenemos una tendencia alcista, y que en este caso además ya está rota. Por tanto, claramente operaciones bajistas para Facebook sin ningún tipo de duda. Probablemente, de hecho, esta zona de aquí, que es una zona de posibles compras, ya prácticamente vemos como la vela ya ha tocado el final, y por tanto es casi que la ha roto, ¿no? Cuando ya la ha roto deja de tener validez, y por tanto vemos que se siguen respetando las ventas en lugar de las compras. Por tanto, Facebook bajista, como digo, y ya os he dado un poquito la clave de ese tipo de operaciones. Bien, McDonald's hizo operación y movimiento, bueno, varios movimientos interesantes esta semana, de hecho alcistas, y corrigió.
Como puedes ver aquí, esta zona era una zona importante, porque fijaros, el precio había hecho retroceso, había caído a esta zona de aquí y se había ido hasta arriba nuevamente aquí. El origen del movimiento es este. Cuando tiene un origen de movimiento importante y fuerte como este, el precio sigue, respeta esa zona, ¿no? El precio vuelve a caer a esa zona y lo respeta y se va hacia arriba. Por tanto, aquí era interesante hacer operación en largo y de hecho así fue. Este punto de aquí fue una operación muy interesante para un largo en la jornada del jueves, en este caso. Además subió, fijaos cómo subió el precio, fue brutal. El precio subió desde aquí y se fue hasta aquí arriba. Y luego el viernes abrió con un gap down a esta zona de aquí, que en mi caso yo no la tenía marcada como tal, pero bueno, vemos que aquí es un posible soporte en este nivel de aquí. Probablemente venga también de más atrás, efectivamente. De aquí podemos ver varios niveles de soporte que se habían repetido una y otra vez. Y por tanto el precio abrió en la apertura en este nivel y se fue para arriba nuevamente. Por tanto, o una operación el jueves en largo, o otra operación el viernes en largo y con mucho beneficio. Operación del viernes, yo lo miré, yo no la hice, pero lo miré y dio un 250%. Para ser una jornada de viernes, pues valorizó bastante bien el contrato en este punto, en este nivel. Por tanto, como digo, muchas acciones interesantes y muchos movimientos interesantes. Bien, ¿qué tenemos ahora para McDonald's, ¿no? Pues básicamente McDonald's vemos que en vela de 4 horas ya tenía una tendencia bajista por este movimiento que había generado hasta esta zona de aquí. Ahora ha corregido y está intentando salir. En velas de 1 hora ya tenemos tendencia alcista nuevamente y tenemos esta zona posible de rebote y de compras aplicando pues esa misma teoría. Cuando se rompe una tendencia bajista se crea una zona de posibles compras en el mínimo de esa rotura. Por lo tanto, el precio podría rebotar hasta aquí, podría volver a subir y podría generar compras, ¿vale? Si no llega a caer hasta aquí, porque también ya hay mucha diferencia del precio y podría ser que no llegase, el punto justamente en el que cerró es confluencia, digamos, o zona y testeo sobre esta misma línea de tendencia. Por tanto, el precio, este desnivel de aquí, como podemos ver, también es interesante porque es de donde originó este último movimiento del viernes. También podría ser un punto de compra interesante, así que veremos de aquí al lunes, con el pre-market del lunes, cómo abre el mercado, y en función de si abre dentro de esta zona o está ya por debajo de esta zona, pues yo intentaría comprar aquí o intentaría comprar aquí si es que el precio llega hasta aquí, ¿vale? Por tanto, pero sí que en largo, porque insisto, tendencia bajista en 4 horas, pero que ya se ha roto hacia arriba y por tanto el precio lo más probable es que pueda seguir subiendo en los próximos días, pero siempre dependiendo de lo que haga el pre-market. En velas de diario, está la cosa diferente. Hay que tener precaución, ¿vale? Os he dicho eso por los tiempos pequeños, pero analizando el tiempo superior, debido a la zona donde está, fijaros, tendencia alcista hasta aquí, se rompe esa tendencia alcista con esta caída, ¿vale? Esta caída importante. ¿Y qué es lo que sucede? Que se crea esta zona como zona de ventas, ¿vale? El punto más alto de esa tendencia alcista que había, pues automáticamente pasan a ser ventas. Si el precio vuelve a esas ventas, lo que puede pasar es que el precio rechace y vuelva a caer. De momento es lo que está haciendo, siempre un tiempo mayor domina un tiempo inferior y por tanto la temporalidad de velas de diario nos está diciendo que el precio puede caer. Si el precio puede caer, lo que os acabo de decir en tiempos más pequeños hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque nos está avisando de que el precio se puede ir hacia abajo. De hecho, en 15 minutos, esta zona de aquí, tras romperse esta línea de tendencia, podría ser una posible zona de ventas, ¿vale? Entonces, también habría que ir con cuidado, a pesar de que haya hecho este retroceso, que al final el retroceso ha sido un retroceso sano a una zona donde, que de hecho debería estar marcada aquí y no la tengo marcada, debería ser esta zona como zona de ventas. Esta zona es una zona de ventas y el precio ha caído para abajo, ha vuelto a la zona de ventas y podría caer para abajo. Por tanto, McDonald's con la duda si va a seguir en alto, corrigiendo desde como esta posición está haciendo, o por contrario va a ir a la baja. Si aplicamos la teoría que yo siempre defiendo de que el tiempo mayor siempre es el que domina, lo más probable es que se vaya para abajo.
¿vale? Puesto que en velas de diario está bajista. Por lo tanto, esta me la voy a marcar como importante para seguirla el lunes y valorar. En caso de duda, lo mejor es no operarla, ¿vale? Y o arriesgar menos capital de lo normal, ¿vale? Puesto que no estamos seguros de lo que podría hacer. Pero si aplicamos la posibilidad de corto, lo más probable es que abra tocando esta zona de los 199-200 dólares y de ahí el precio se caiga para abajo. Así que veremos qué es lo que pasa y lo comentaremos. Desde dentro de la comunidad lo podemos ir comentando y lo vamos viendo, que de hecho es el potencial de la comunidad. Bien, vamos a ver Johnson & Johnson, que está también en una tendencia bajista. De hecho, la jornada del jueves y viernes hizo una caída interesante, importante, y bueno, básicamente nos ha creado este nivel de ventas en esta zona, ¿no? Los 140, 138 dólares, en ese rango más o menos. En velas más grandes podemos ver pues la misma situación. Tendencia alcista semanal hasta esta zona, se ha salido y se ha roto de esa tendencia y el precio se ha ido para abajo hasta esta zona, que es una zona de posibles compras. ¿Qué significa esto? Que probablemente el precio, como aquí en velas de semanal tenemos tendencia alcista y esa tendencia alcista todavía no se ha roto porque no hay ninguna vela entera fuera de la tendencia, significa que el precio puede haber bajado a testear este nivel de aquí y puede volver a subir, ¿vale? De momento ha respetado eso, veremos si lo hace y lo respeta en los próximos días. Vemos como aquí el precio ha testeado y se ha ido para arriba y por tanto sería razonable que pueda llegar a subir. Tras una caída tan fuerte, normalmente no es que vaya a subir con la misma fuerza que ha bajado, normalmente le cuesta más, ¿vale? Pero sí que está haciendo el ciclo natural de ese tipo de movimientos. Esta caída marcando una zona de mínimos donde es una zona de compras. En este caso, el precio vuelve, se va hacia arriba, digamos, testea este precio otra vez y vuelve a subir. Por tanto, sería de esperar que Johnson & Johnson de aquí siguiera subiendo o pudiera subir, ¿vale? Por tanto, veremos qué es lo que hace y cómo se comporta la próxima semana. Bien, Micron Technology también, situación parecida, canal bajista, velas de 4 horas, velas de 1 hora, velas de 15 minutos, zona importante en 33-34 dólares como posible punto de caída otra vez, punto que funcionó el viernes perfectísimamente, donde el mismo jueves creó este desnivel al abrir en gap en la jornada del viernes, el precio fue hacia atrás, retrocedió hasta aquí y de ahí se fue para abajo, ¿vale? Por tanto, tendencia bajista en Micron y seguimos en tendencia bajista para esta semana. Bien, aquí podemos ver esta zona, bueno, tendencia bajista para esta semana no, esta zona de aquí es una zona de posibles compras nuevamente porque ha habido esta tendencia bajista anterior, se ha roto y se ha cortado aquí, por tanto se crea esta zona de compras en este nivel y estamos muy cerca, prácticamente ya tocando esta posible zona de compras, por tanto aquí el precio podría querer corregir y querer irse al alza, ¿vale? Así que hay que tener también cuidado, como decíamos en el caso de McDonald's, si no me equivoco, pero en este caso la inversa, ¿vale? En este caso se puede ir o querer ir hacia arriba el precio en Micron. Vamos a ver primero tiempos mayores, que lo entenderemos mejor. Bien, en Citigroup también situación similar, ya estamos dentro de esta zona de los 62-60 dólares aproximadamente y por tanto sería de esperar que ahí hubiese algún tipo de reacción o de corrección en el precio, ¿vale? En velas mensuales sí que tenemos tendencia bajista, donde además se está respetando esa línea y cuando ha subido el precio lo ha respetado y ha bajado y por tanto podría tener continuación bajista, por supuesto, pero para ello tendrá que eliminar y romper, digamos, esta zona de compras. Veremos si lo hace, pero podría ser que aquí hubiese algún tipo de retroceso en tiempos más pequeños y nos genere pues alguna oportunidad de entrada en largo o simplemente esperemos nuestra corrección en zonas importantes como es esta para volver a entrar en corto o el techo del canal, en este caso por aquí alrededor de los 64,50-65 dólares, que sería también una zona interesante para intentar otro corto en ese nivel. Por tanto, cuidado con esa zona, ese nivel, y si da oportunidades de corto nuevamente, pues aprovecharlas y respetarlas. Misma situación para Nvidia, estamos ya también en esta zona, pero en este caso esta zona ya había sido usada previamente.
nosotros siempre decimos que las zonas que marcamos como posibles compras o ventas siempre tienen que usarse una vez, ¿vale? Hay veces que funcionan más, pero digamos que pierde probabilidad de acierto o de éxito. Por tanto, esta zona ya había sido usada una vez, no la vamos a usar una segunda vez y por tanto lo más probable es que pueda seguir cayendo y rompiendo hacia abajo. De hecho, el impulso que ha hecho aquí, esta corrección hasta esta zona de compras, ha subido poco en el mercado y ha vuelto a caer y además está cayendo con fuerza. Lo más probable es que vengan varias jornadas más bajistas que acaben eliminando y rompiendo la zona esta de aquí en velas mensuales y en velas de 3 meses, ¿vale? Por tanto, a tiempo largo es muy probable que el precio y el mercado acabe cayendo para Nvidia. Y en tiempos cortos, Nvidia, pues vemos claramente esta tendencia bajista, respetando ese techo del canal, un canal continuo, claro, evidente, y el precio, por tanto, puede seguir cayendo por ahí. Bien, Disney está en una situación de rango lateral, donde no está haciendo nada prácticamente en velas de diario. Hizo este impulso fuerte y grande tras la noticia de anunciar su propio canal en streaming con un servicio tipo a Netflix y tipo al Apple TV, etcétera, etcétera. Y subió con fuerza hasta estos niveles y de momento se ha parado ahí y no está haciendo nada. Por tanto, a mí, por ejemplo, no me gusta esta situación. Son velas donde prácticamente no genera mucho movimiento y en tiempos pequeños da la sensación de que hay movimiento, pero realmente no es un movimiento demasiado fuerte o importante, y aunque se pueda sacar algo de beneficio, pues tampoco es tan claro y la verdad hay otras acciones que suelen estar un poquito mejor. En este caso vemos lo que decíamos antes, donde una tendencia bajista se rompe, se genera una zona de posibles compras y el precio los respeta y sube y se da pues este movimiento desde los 130,80 hasta los 132,90, o sea, $2 de movimiento alcista, que bueno, a lo mejor pues sí hubieran podido dar pues un 100, un 200% de beneficio en este caso, pero insisto, hay otras acciones que están un poquito más claras y que tienen mejor pinta y por lo tanto son más interesantes. Bien, en el caso de Twitter estamos con esta tendencia aquí. Así, por tanto, estamos ya con la tendencia aquí rota y estos posibles ventas. Y el precio se está yendo para abajo, ¿vale? Está haciendo corrección. Vemos como en velas semanales estamos en tendencia alcista, por tanto, de momento la tendencia alcista sigue existiendo. Y en tiempos más cortos vemos como si tenemos tendencia bajista en todos los tiempos. Cortos, pequeños, ¿vale? Y respetándose pues esas zonas de venta, como decía. Este nivel también es un nivel importante de ventas y este nivel ahora en 15 minutos también es un nivel importante de ventas, donde si el precio retrocede lo más probable es que de ahí pueda volver a caer o incluso tocando, digamos, la media móvil, ahí la línea de tendencia, que además coincide con la media móvil en este gráfico en velas de una hora, y el precio pues pueda volver a caer, ¿vale? Por tanto, tenemos esas dos opciones, o yo por lo menos me gusta trabajar con esas dos opciones. Bien, AMD, una situación igual, también en cortos, vemos como en velas semanales está intentando llegar a esta zona de los 30-34, que es el punto más alto anterior y por tanto donde van a entrar más ventas, y el precio no acaba de tocar y de romper y se está queriendo ir hacia abajo continuamente. Cada vez que intentan tocarlo pues se vuelve a ir hacia abajo y tiene casi más fuerza bajista que alcista. ¿Vale? Vemos como claramente en este punto, cuando llegó en la jornada del jueves, se fue otra vez el precio para abajo con fuerza además, y ahora en este caso ha generado este nivel aquí donde puede llegar y parar y hacer algún tipo de retroceso y por tanto tiene caída hasta ahí, o por el contrario, si quiere tirar hacia arriba, pues este nivel sería un nivel interesante para poder intentar unas ventas si el precio se detiene y se frena por aquí, puesto que digamos que es el inicio de este movimiento, de este impulso nuevamente y se puede ir hacia abajo. Por tanto, AMD ambiguo, tanto para largo como para corto. Lo más probable es que sea y se respete para corto y por tanto
que intentemos aprovechar esta situación. Esto simplemente es que aquí se puede retener, puede frenar y puede corregir el precio hacia arriba. Entonces se puede intentar en contratendencia, dado que la tendencia general es bajista, como decimos. Bien, Qualcomm también está interesante, puesto que tenemos velas mensuales alcista, velas semanales alcista, y en velas diarias sí que estamos en tendencia bajista, pero ya estamos acercándonos a este punto de los 60, del nivel de 60, donde hizo esta subida tan grande que puede ser que la vuelva a respetar. Estamos cerca, además, línea de tendencia, zona de posibles compras, y por tanto podría irse en largo desde ese nivel. En cambio, en tiempos más pequeños está una zona difícil, o sea, movimientos difíciles, porque como vemos en velas de una hora prácticamente esos movimientos son muy cortos, son muy pequeños, y en velas de 15 minutos, por ejemplo, pues sí que tenemos un movimiento entre $2.5 aproximadamente. En este caso, el mismo viernes dio una operación interesante en esta zona de compras tras este movimiento, este impulso grande del jueves, y el precio el viernes cayó aquí y de aquí subió para arriba, valorizando muy bien estos contratos. Esta sí que nosotros la pudimos aprovechar sacándole un 300% sobre la inversión, nada más abrir el mercado. Además se fue de manera espectacular. ¿Qué esperamos en estos tiempos cortos? Pues básicamente ahora, hasta que no genere un nuevo desnivel como este interesante, que de momento sería este de aquí. Si el precio vuelve a caer a esta zona de aquí, pues sería interesante desde ahí coger esa posible subida e intentarlo otra vez, que además coincide pues nuevamente con la tendencia, ¿no? Línea de tendencia, zona de posible compra, pues el precio se puede ir hacia arriba desde ese nivel. Bien, SQ, Square, situación parecida a C, me parece que era, o Twitter, o Micron Technology, no me acuerdo. Velas semanales, se ha creado esta zona de compras, el precio está volviendo a esa zona de compras y por tanto en esa zona de compras se puede esperar que el precio reaccione al alza y corrija, pero mientras tanto tenemos tendencia bajista en los tiempos inferiores, se respetan las zonas de ventas y por tanto operaciones en corto hasta que lleguemos a ese nivel para tiempos más cortos, ¿vale? Siempre dependiendo de nuestro tipo de operativa, si hacemos más intradía o swing trading. Bien, en el caso de Roku también tendencia alcista clara, con varios impulsos fuertes además en estos últimos movimientos. Sí que este movimiento ya es un estirón bastante fuerte y sería lógico y sano que corrigiese hasta esta zona de los 65. De hecho, en velas de 4 horas, por ejemplo, ya se ha roto la tendencia aquí, se ha generado esta zona de ventas, se está respetando esta zona de ventas y podría ser de esperar que el precio siguiera cayendo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Por tanto, decimos tendencia bajista, ¿vale? Aquí tenemos una zona donde el precio se puede parar, ¿vale? Puede dejar de caer, puede hacer una corrección y puede seguir cayendo, ¿vale? Por tanto, interesante para tenerlo como referencia, dependiendo cómo abra y cómo caiga, pues esta zona podría ser una zona interesante de ventas cuando el precio vuelva a ese nivel. Por tanto, a tenerlo en cuenta para el movimiento que pueda generar, ¿vale? Y esta alerta me la pongo para que el precio, si llega ahí, pues que me alerte y me avise como posible, para verlo y analizarlo nuevamente, ¿vale? Por tanto, Roku, operaciones en corto interesantes también, dado que es probable que baje y caiga hasta esas zonas. Bien, Canopy Group decíamos que estaba en esta tendencia alcista semanal y que esta zona era una posible zona de compra si la respetaba, pero vemos que no la está respetando porque está cayendo con mucha fuerza. Por tanto, se va a ir para abajo, va a mandar al garete esta zona de compras y se va a generar aquí una zona de ventas en este nivel alto, ¿vale? De momento, en los tiempos más pequeños, por tanto, vamos a tener una tendencia bajista clara, con zonas evidentes de venta aquí y aquí y aquí, y los techos de los canales en caso de que haga retroceso a esas zonas interesantes para entrar en corto. Walmart. Bien, vemos cómo está en esta zona de ventas y donde ya ha sido testeada 1, 2, 3 y hasta 4 veces.
y bueno, no consigue pasar, pero sí que es verdad que cada vez se está estrechando más esta situación y por tanto en un momento u otro debería irse o hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Lo lógico es que habiendo testeado ya tantas veces y no habiendo caído, pues es que al final lo acabe rompiendo, pero nunca se sabe, el precio acabará haciendo lo que quiera. Vienen velas más pequeñas, esto de aquí lo marcamos como usado. Aquí se había generado una zona de ventas, el precio vino el jueves y lo respetó perfectísimamente, o sea, esta zona se crea el miércoles, el jueves lo respeta y se cae, y de hecho llega a caer hasta aquí, o sea, aquí del jueves al viernes hay una valorización del contrato brutal. No lo he mirado en este caso, no estaba siguiendo Walmart esta semana pasada, pero por la situación, ¿no?, en la que estaba. Pero la verdad es que este movimiento es brutal, ha sido muy bueno, y de hecho incluso el de atrás, ¿no?, este movimiento también, o sea, al final esto de aquí es la misma situación, una zona evidente donde el precio cae con fuerza hacia abajo, cuando el precio vuelve lo normal es que vuelva a caer, pues aquí tenemos una operación, aquí tenemos una segunda operación. Un día y otro día. Cuando el mercado se comporta así, con movimientos fuertes, es muy fácil operar, muy fácil. Incluso hasta en contratendencia, ¿no? Porque esto al alza, bueno, en este caso aquí sí que teníamos tendencia alcista, ¿no?, por este movimiento que había hecho en velas de una hora, por tanto este era el movimiento lógico de ese momento hasta que después se rompe. Pero la tendencia, ¿no?, hasta que se rompe la tendencia, pero este movimiento funciona al alza, valoriza bien aquí el contrato, pero lo que decíamos, ¿no?, los movimientos normalmente a favor de la tendencia general, que en este caso era bajista, siempre son más fuertes, con más progresividad, ¿no?, con más caída que los movimientos en contratendencia. Los movimientos contratendencia tienen menos fuerza y por tanto valorizan menos. Bien, en el caso del viernes, lo que decíamos, ¿no?, aquí esto era una zona, puesto que el precio abrió con un gap down y en la misma apertura el precio subió, lo tocó y volvió a irse para abajo, por tanto era el viernes otra operación, por tanto aquí tuvimos miércoles operación, jueves operación y viernes operación, las tres en corto. Tendencia corta, tendencia bajista, pues tres operaciones en corto que funcionaron pues muy bien, ¿no? Incluso la operación del jueves, si se hubiera querido dejar abierta hasta el viernes, pues también hubiera funcionado con el gap down de apertura del viernes y y bueno, y habiéndola cerrado, eso sí, en la apertura, ¿no?, con el gap down. Si no, aquí ya es más difícil cuadrar esos beneficios en función de cómo el mercado se acaba moviendo. Bien, vamos con EA Sports y acabamos, que nos queda una ya. Y vemos como EA Sports está reaccionando a esta zona de compras en velas semanales desde este nivel, ha llegado hasta este alto y de momento está haciendo corrección y respetando esta línea de tendencia en velas de diaria bajista. Por lo tanto, mercado bajista en EA Sports, sin ninguna zona fuerte o evidente porque ya ha sido usada a la vista que retenga el precio y por tanto se nos puede ir hacia abajo. Aquí podemos ver cómo respeta los canales que íbamos diciendo y aquí cómo se ha estrechado en velas de una hora y de momento las dos últimas velas de una hora del viernes se salieron de ese estrechamiento de canal, puesto que está reaccionando a esta zona de aquí de compras, ¿no?, esta zona evidente donde el precio subió. Por tanto, puede ser el inicio de un movimiento alcista desde este nivel y de hecho la jornada del viernes pues fue claramente una jornada alcista donde se podía haber aprovechado este movimiento para sacar beneficio en el mercado. Y para esta semana podemos esperar pues que respete esa tendencia alcista y que en una de estas dos zonas de 15 minutos pueda respetar y se puede ir hacia arriba, o esperar a que genere un movimiento más fuerte en velas de 4 horas o de 1 hora, ¿vale? Sería arriesgado meterse porque iríamos contra tendencia en velas de 15 minutos, dado que los tiempos mayores dicen que estamos en tendencia bajista, pero con una operación de poco capital, con el importe adecuado, pues sería interesante porque podría valorizar muy bien con el paso del tiempo. Bien, y por último Starbucks. Podemos ver también cómo tiene tendencia alcista con una corrección en velas semanales que de momento estaría rompiendo esa tendencia, pero esta vela de martillo invertido nos está avisando que aquí puede ser que el precio se gire, ¿vale?
Esto de aquí es máximo histórico. Este máximo es máximo histórico, por lo tanto esta zona podría ser una zona de compras. Y de hecho es donde el precio pues ha parado, ¿no? Digamos que este de aquí, tras esta caída, es el origen de este impulso, de este último impulso hasta este retroceso de aquí, ¿no? Por tanto, este nivel de aquí lo ha tocado ahora y parece que se quiere ir y se puede ir hacia arriba en las próximas jornadas o velas de la semana siguiente, dado que esto fue una vela de martillo invertido y esto, que es vela semanal, también es una vela de martillo invertido. Por tanto, después de vela de martillo invertido normalmente es un cambio de tendencia y se puede ir al alza. En tiempos pequeños en Starbucks, ¿qué tenemos? Pues una situación parecida a lo que decíamos en EA Sports. Este canal bajista en velas de 1 hora genera esta posible zona de compras, el precio retrocede, respeta esta zona de compras y se va hacia arriba, y por tanto podría dar más continuidad a esa posible zona de compras. Para mí, en velas de 5 minutos este punto podría ser una zona interesante si el mercado abre el lunes o se acerca el lunes a este punto y no tiene continuidad bajista, y por tanto se podría entrar en largo a partir de ahí, o incluso desde el origen en los 75,50, 75,40, para que el precio suba desde ese nivel en Starbucks también. Por tanto, Starbucks interesante para esta próxima semana también. Bien, y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Como veis, varias oportunidades bastante claras y evidentes, y alguna pues bastante interesante que a mí me gustan en particular, así que espero que los podáis aprovechar, que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, y si tenéis cualquier duda o comentario podéis dejarlo abajo en la caja de descripciones, que os intentaré contestar lo antes posible. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.